Me llamo Sofía Reyes, tengo 42 años, 3 cicatrices en el corazón que ningún médico podría ver en una radiografía, y una casa junto al lago que compré con mis propias manos. Pero antes de contarte sobre esa casa, necesito que entiendas lo que tuve que sobrevivir para llegar hasta ella. El día que cumplí 38 años, me senté sola en el estacionamiento de mi trabajo durante 40 minutos, llorando sin hacer ningún sonido, no porque alguien me hubiera herido ese día, sino porque nadie había hecho nada, absolutamente nada. Mi teléfono estaba en silencio, no había mensajes, no había llamadas, no había ni un solo emoji enviado por accidente. Y mientras miraba el parabrisas empañado por mi propia respiración, entendí algo que había estado negando durante casi 2 décadas. Mi familia no me olvidaba por accidente. Me olvidaba porque, en algún lugar profundo de su forma de funcionar, yo simplemente no era una prioridad. 19 años, 19 veces que el calendario llegó al 15 de marzo y el mundo de mi familia siguió girando exactamente igual, como si ese día no tuviera ningún peso, ningún significado, ningún nombre escrito en él. 19 veces que yo esperé, con esa mezcla horrible de esperanza y vergüenza, a ver si alguien recordaba. Y 19 veces que la noche llegaba y yo apagaba la luz de mi cuarto con el pecho lleno de ese silencio que duele más que cualquier grito. Pero para que entiendas por qué eso me destruyó de la manera en que lo hizo, necesito llevarte mucho más atrás. Al principio, a la familia que me formó y que, sin quererlo, también me deformó. Crecí en una casa grande en las afueras de Monterrey. Mi padre era ingeniero, serio, funcional, del tipo de hombre que expresa amor pagando las facturas a tiempo. Mi madre era el centro gravitacional de todo. Intensa, carismática, completamente absorbida por mis 2 hermanos mayores, Marco y Diego. Ellos eran los brillantes, Marco con sus trofeos de atletismo, Diego con sus notas perfectas. Yo era la pequeña, la que llegó cuando mis padres ya estaban cansados, la que aprendió desde muy temprano que el amor en esa casa era un recurso limitado y que ella siempre estaba al final de la fila. No te estoy diciendo que me maltrataron, no hubo golpes, no hubo palabras crueles dichas con intención de herir. Lo que hubo fue algo más difícil de nombrar y más difícil de sanar. Indiferencia crónica disfrazada de normalidad, era la que podía esperar, la que no necesitaba mucho, la que se las arreglaba sola. El primer cumpleaños que olvidaron fue el de mis 16 años, ese era el que más me importaba, había soñado con él durante meses. En mi cabeza había una cena, quizás un pequeño pastel, quizás mis padres mirándome con esa mirada que dice te vemos, te reconocemos, eres importante aquí, pero ese 15 de marzo. Marco tenía una competencia de atletismo en otra ciudad y mis padres se fueron con él desde temprano. Diego estaba en casa, pero encerrado estudiando para un examen. Nadie me dijo feliz. Cumpleaños. A las 9 de la noche, me serví un vaso de leche en la cocina vacía y me fui a dormir. Podría decirte que me hice fuerte desde ese momento, que tomé la decisión de no necesitarlos, pero la verdad es más complicada y más triste que eso. Lo que realmente hice fue aprender a minimizar mi propio dolor. Me convertí en experta en convencerme de que no era para tanto, de que ellos estaban ocupados, de que yo era demasiado sensible, de que otras personas tenían problemas reales. Construí una narrativa interna donde mis necesidades siempre eran exageradas y el comportamiento de mi familia siempre tenía una excusa válida. A los 22 me fui a estudiar diseño gráfico a Ciudad de México. Fue la primera vez en mi vida que respiré de verdad, lejos de esa casa. Empecé a entender que no todas las familias funcionaban así, que había personas que llamaban a sus hijos en sus cumpleaños, que había madres que recordaban sin que nadie les recordara a ellas. Esa revelación no me llenó de rabia en ese momento, me llenó de una tristeza quieta, del tipo que se instala los huesos y no hace ruido pero siempre está ahí. Conseguí trabajo, construí una vida, tuve amigas que me querían bien, tuve relaciones que me enseñaron cosas sobre mí misma, y todos los años, cuando llegaba marzo, yo repetía el mismo ritual silencioso. Esperaba, enviaba mensajes casuales a mi familia unos días antes, como si estuviera abriendo una puerta sin querer parecer que la estaba abriendo. A veces mi madre llamaba tarde, cuando ya era casi medianoche, con esa voz apresurada que indicaba que alguien le había recordado. A veces no. Llamaba nadie. Los años fueron pasando y el patrón se repitió con una consistencia que, si lo pienso ahora, resulta casi incomprensible. Lo más devastador no era el olvido en sí, era lo que ocurría después, cuando yo, con cuidado, con mucho cuidado, intentaba decirles que me dolía, que necesitaba un poco más de presencia, que un mensaje no costaba nada. La respuesta siempre era la misma variación del mismo tema. Mi madre decía que yo era muy exigente, que ella tenía muchas cosas en la cabeza, que a sus años no podía recordar todo. Marco me decía que no fuera tan dramática, que eso era una tontería. Diego simplemente cambiaba el tema, y yo terminaba sintiéndome culpable por haber dicho algo,
como si el problema fuera mi necesidad y no su olvido. Eso es lo que hace el gaslighting familiar, no llega de golpe, llega gota a gota, durante años, hasta que tú misma empiezas a creer que estás loca, que eres demasiado, que tus emociones son un defecto de fabricación. Cuando cumplí 35 años, intenté algo diferente, organicé yo misma una comida familiar, los invité a todos, reservé un restaurante, pagué todo, pensé que si yo tomaba la iniciativa, si eliminaba cualquier obstáculo logístico, no habría excusa, y vinieron. Estuvimos 2 horas en esa mesa y en ningún momento mi madre o mis hermanos mencionaron que era mi cumpleaños. La conversación giró, como siempre, alrededor de los hijos de Marco, del nuevo trabajo de Diego, de la salud de mi padre. Yo sonreí durante 2 horas y cuando llegué a mi apartamento me senté en el piso de la entrada, con el abrigo puesto todavía, y no pude levantarme durante mucho tiempo. Los 3 años siguientes fueron los más oscuros, no en el sentido de que mi vida externa fuera mal, profesionalmente estaba bien, tenía proyectos interesantes, ganaba bien, pero por dentro había algo que se estaba quebrando de manera silenciosa. Empecé a tener esa sensación que la gente describe como ir flotando sobre tu propia vida, sin terminar de estar dentro de ella. Empecé a preguntarme si era normal que nadie en tu familia de origen te hiciera sentir vista. Empecé a terapia, por fin. Después de años resistiéndome. Mi terapeuta, una mujer de voz tranquila y mirada directa llamada Claudia, me hizo una pregunta en la tercera sesión que me dejó sin palabras durante varios minutos. Me preguntó, ¿qué harías con tu vida si dejaras de esperar que ellos cambiaran? Yo no supe responder. Me di cuenta de que había construido una parte enorme de mi identidad alrededor de esa espera, alrededor de ese deseo de ser vista por las personas que, desde el principio, habían decidido no mirarme. El proceso de los 2 años siguientes fue el más difícil y el más necesario de mi vida. No fue dramático, no hubo una confrontación explosiva, no hubo una escena de película donde yo les digo todo lo que pienso y ellos se arrepienten entre lágrimas. Fue mucho más silencioso y mucho más doloroso que eso. Fue el proceso lento de aceptar que algunas personas no van a darte lo que necesitas, no porque sean monstruos, sino simplemente porque no saben o no pueden, y que esa limitación no tiene nada que ver con tu valor como persona. Empecé a hacer algo que antes me parecía imposible. Empecé a celebrarme a mí misma, no con exceso ni con performance, con pequeños actos deliberados de reconocimiento propio. Me compré flores el día de mi cumpleaños, me tomé el día libre, cociné mi platillo favorito, llamé a mis amigas, las que sí recordaban, las que mandaban mensajes a medianoche con mayúsculas y corazones. Fui construyendo una red de afecto real, elegida, hecha de personas que entendían que el amor no es pasivo. Y entonces llegó la casa. Llevaba años ahorrando sin un objetivo muy claro, dinero guardado con esa disciplina silenciosa de quien aprendió desde niña que nadie más va a salvarte, que tienes que construirte a ti misma desde los cimientos. Un día, buscando propiedades por distracción, encontré el anuncio, una casa pequeña junto al lago Avándaro, madera oscura, ventanas grandes. Un porche con vista directa al agua. El precio era exactamente lo que tenía ahorrado, como si el universo hubiera estado guardando ese número. Para ese momento. Fui a verla un sábado de febrero, sola, manejando 4 horas con una playlist que no recuerdo porque iba demasiado absorta en mis pensamientos. Cuando bajé del coche y vi el lago por primera vez, con esa quietud plateada que tiene el agua cuando no hay viento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que había llegado a algún lugar, no solo geográficamente. Sentí que había llegado a mí misma. Compré la casa 3 semanas después, firmé los papeles en una oficina de notaría con manos que no temblaron, y cuando salí a la calle con mi copia del contrato, me paré en la banqueta, cerré los ojos, y por primera vez en muchos años no esperé que nadie me felicitara, me felicité yo. Le conté a mi familia de la casa en una llamada grupal. Las reacciones fueron las que, a esas alturas, ya podía predecir con exactitud. Mi madre dijo que era una locura, que para qué quería yo una casa tan lejos, que eso era dinero tirado. Marco preguntó si tenía cuartos de sobra para cuando él quisiera ir de vacaciones. Diego no dijo nada por varios segundos y luego cambió el tema hacia algo relacionado con su trabajo. Nadie preguntó cómo me sentía, nadie dijo que les parecía valiente, nadie dijo nada que tuviera que ver conmigo. Colgué el teléfono, miré por la ventana de mi apartamento y no lloré, por primera vez, no lloré, porque en ese momento entendí con una claridad que no había tenido antes que ya no necesitaba su validación para saber que lo que había hecho era real, era mío, era suficiente. Mi primer cumpleaños en la casa junto al lago fue el 15 de marzo de ese año. Me desperté con el sonido del agua, preparé café, me senté en el porche con una cobija y vi cómo el sol subía sobre el lago, pintando el agua de ese naranja imposible que solo existe durante 15 minutos cada mañana y que si no estás mirando en ese momento exacto te lo pierdes. Mis amigas llegaron a mediodía, trajeron vino,
trajeron risas, trajeron esa calidad de presencia que significa estar completamente ahí. Sin mirar el teléfono, sin contar las horas. Mi familia no llamó ese día, no llamaron al siguiente tampoco, y lo que sentí no fue el dolor antiguo, ese dolor de niña que esperaba en la cocina con un vaso de leche. Lo que sentí fue algo más parecido a la paz, una paz construida con esfuerzo, con terapia, con años de trabajo interior, con la decisión consciente de dejar de mendigar amor donde no había suficiente para darme. Hay cosas que nunca se sanan completamente, sería deshonesto de mi parte decirte que estoy curada, que ya no me duele nada, que el pasado no existe. La niña que cumplió 16 años sola en esa cocina todavía vive en algún lugar dentro de mí. A veces la escucho, a veces, cuando llega marzo, hay un momento breve, casi imperceptible, en que algo en mi interior todavía espera, pero la diferencia es que ahora sé reconocer ese momento por lo que es, no una verdad sobre mi valor, solo un eco de una historia que ya terminó. La casa junto al lago me enseñó algo que ninguna persona de mi familia pudo enseñarme en 40 años. Que un hogar no es el lugar donde otros te esperan, un hogar es el lugar que tú construyes cuando dejas de necesitar que otros te den permiso para existir. Todas las noches, antes de dormir, escucho el lago, hay algo en ese sonido continuo, constante, indiferente al tiempo, que me recuerda que la vida sigue aunque nadie la esté aplaudiendo, que puede ser profunda y silenciosa y llena de cosas vivas aunque nadie te mire desde afuera, que hay una forma de amor que no depende de ser recordada, y que a veces el acto más radical de todos es simplemente decidir que eres suficiente, no cuando alguien te lo diga, sino antes, mucho antes, cuando todavía nadie te lo ha dicho y tú lo eliges de todas formas.